Dios te bendiga, estás en tu programa Mujer Renovada, el programa para la mujer que desea conocer más de su amado Señor y por supuesto que desea obedecerle. Te recordamos que pertenecemos al Ministerio Selim Central Los Ángeles bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes. Dios le bendiga, hermana Flor. Dios le bendiga, hermana. Y aquí estamos nuevamente para poder compartir contigo estos temas maravillosos para toda aquella necesitada, toda aquella que quiere que hayan cambios en su vida. Y hoy ya estaremos hablando de la bondad de Dios, un tema maravilloso, Amén, ¿verdad? Por supuesto que ya conocemos de la bondad de Dios desde Gloria el momento que hemos sido rescatados, amén, que ha sido amén. nuestra alma, ha sido salva por el Hijo del Padre. Y eso es maravilloso, pero hoy queremos compartir contigo en diferentes puntos, ¿verdad? Que son necesarios. Y vamos a estar leyendo Números 33, que dice así: partieron de Gilbad y acamparon en Jotbatá. Esta palabra, este lugar, Jotbatá, su significado es bondad o hacer el bien. Por eso es que nosotros ahora vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Porque pueden decir, y ese versículo, ¿por qué lo leyeron si no habla nada de la bondad? Y estamos dando ese significado. Y es del griego agatsome, que quiere decir hacer bien, misericordia, bondad por amor. Y la bondad de Dios es vertical y la bondad de los hombres horizontal. Ahí es donde nosotros vamos ahora a poder compartir sobre la diferencia. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios, como es vertical, viene de arriba para abajo. Así y la bondad del hombre, como es horizontal, es de este lado para allá o de allá para acá, ¿verdad? Así que es maravilloso. Ahí vamos a poder nosotros aprender y cuánto nos hace falta, hermana, para poder de verdad ser bondadosos, porque muchas veces creemos que somos bondadosos porque donamos esto, porque regalamos de aquello y estamos dando todo eso, pero no, hoy vamos a ver más allá lo que es esta bondad, ¿verdad? Y más si hemos dicho, Señor, quiero ser bondadoso como tú lo eres. Amén, y amén. Hoy también nosotros vamos a observar que en la bondad de Dios es un atributo innato y que no ha sido aprendido. En cambio, de nosotros tiene que ser aprendido. Así es. ¿Verdad? ¿Y de quién vamos a aprender? Del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque en Él es una naturaleza divina. Pero yo invito a mi hermana Flor porque también nos trae ahí una introducción muy especial, la cual nos va a seguir ahí abriendo el Espíritu Santo, el entendimiento para lo que hoy vamos a aprender. Amén, ¿verdad? Y como usted compartía, este nombre Jotbatá significa, ¿verdad? Es la bondad o agradabilidad o placidez, tengo yo también. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo es que el Señor trasladó al pueblo de Israel de un lugar a un lugar de bondad. O sea, Él les estaba enseñando lo que era la bondad. Como decía mi hermana Nikki, Él tiene ahora que enseñarnos a nosotros lo que es la bondad. Porque en nosotros no es como en el Señor, ¿verdad?, que es algo que viene en la naturaleza divina de Él, sino para nosotros es aprendido. Porque desde el momento en que el hombre cayó en el pecado, desde Adán, ¿verdad?, para acá, perdió todas esas cualidades que el Señor le había dotado en ese momento. Y en vez de traer bondad, la palabra de Dios nos dice que nosotros traemos ahora maldad en nuestro corazón. Pero nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios nosotros nos podemos dar cuenta cuánto Él mostraba bondad hacia aquellos que necesitaban la bondad. Y de esa manera nosotros podemos tomar ese ejemplo y llevarlo a vida en nuestra vida y poner por obra esa palabra, ¿verdad?, así como Él lo hacía, dando bondad y repartiendo bondad, aún para aquellos como yo, que no lo merecíamos. Sí, fíjese que me llamó la atención la palabra que usted compartió, que es trasladar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos ser trasladados. Amén. Yo lo miraba así ahorita en este momento a otras dimensiones espirituales. Aleluya. Para poder en realidad ser bondadosos, ya viendo a lo que nos está diciendo la palabra y el significado. Tanto usted lo traía el hebreo como yo se los traía el griego. Y aún en el diccionario cotidiano, si uno mira, ahí puede darse cuenta qué es ser bondadoso. Entonces, vamos, ahora con esa palabra trasladada, necesitamos ser trasladados a otras dimensiones espirituales para poder, en realidad, pienso yo, hermana, ser bondadosos, para que entonces sí podamos de aquí para allá o de allá para acá. Y que yo pienso que un punto bien importante también es
que se mire y no que lo digamos. Amén. Y que lo hagamos de corazón y no Amén. para que nos miren, porque ese es otro detalle muy, muy importante. Pero vamos a estar hablando de un ejemplo hermoso, ¿verdad? Que nos trae en la palabra, pero yo quiero que hermana Flor nos continúe compartiendo lo que trae usted esa parte del versículo. Oh, amén. De Números 33. Exacto. Amén. Así es muy interesante, ¿verdad? Ver, como yo les decía, cómo el Señor pudo trasladar a su pueblo de un lugar hacia este otro lugar que significa Jotzbatá, ¿verdad? Que significa bondad. Así nosotros hoy no estamos acá por decir, este es el lugar donde debemos de permanecer, amada hermana. Este lugar solo es un lugar de paso, un lugar intermedio que el Señor nos puso. Nuestra verdadera patria celestial no está acá, ¿verdad? No es una ciudad permanente, nuestro hogar permanente y está en otro lugar, en otra dimensión espiritual, como decía hermana Nikki. Y nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha puesto a prueba para que nosotros podamos agarrar todas esas cualidades que necesitamos para poder llegar a esta patria celestial. Y una de esas cualidades es la bondad. Y a este pueblo era la misma situación. Dios les tenía que enseñar la cualidad de la bondad. Por eso el Señor usa los nombres bíblicos para darnos a entender en este tiempo a nosotros cómo Él quiere enseñarnos. Y Él quiere enseñarnos como le enseñó en el pueblo de Israel, llevándolo al lugar de bondad, Jotzbatá, a nosotros llevándonos a ese lugar de bondad, a ese lugar espiritual donde vamos a ser llenos de la bondad de Él para que nosotros podamos ser canal de bendición, dando esa bondad a otros. Así es, y es importante, hermana Flor, de que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe. Amén. Porque también muchas veces no dejamos. Así es. Y eso era lo que le pasaba a este pueblo, de Amén. que no, en muchas ocasiones, por eso el Señor lo tenía que menear, agarrarlo, ahí sí que literalmente con su mano y menearlo a otro lugar. Y de igual manera lo va a hacer con nosotros, Amén. para que nosotros podamos aprender. ¿Por qué? Porque si no, nunca aprendemos. Así es. ¿Verdad? Nunca podemos pasar por aquel lugar, como decimos, pasamos de noche, ¿verdad? Podemos pasar por aquel lugar, porque el pueblo bien pudo haber pasado en ese momento ahí y tal vez no quedarse ahí para aprender, sino que nada más de ida, y sí está bonito, la bondad sí es bueno, pero no, lo importante es verdaderamente escudriñar y buscar y dejar Amén. que el Espíritu Gloria lo pueda hacer Dios. a uno. Por eso vamos a hablar de algún punto bien importante, un ejemplo que nos da la palabra de lo que es la bondad del Señor, ¿verdad? Y siempre lo hemos escuchado, pero hoy el Señor nos va a permitir poderlo compartir con ustedes en otras dimensiones. Por eso hablábamos de otras dimensiones que necesitamos y que tal vez muchas veces nos cuesta poder llegar ahí. Y vamos a hablar del mejor ejemplo de bondad de Dios, que es su Hijo, ¿verdad? Amén, Que aleluya. esta, como decíamos anteriormente, esta bondad viene de arriba. Y lo compartiremos con el buen samaritano, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo de Lucas 10 del 33 al 36. Lo único que vamos a ir leyendo contigo, los versículos, pienso que individuales, no todos corridos, para entonces poder estar desarrollando y que sea entendible lo que nosotros, el Señor puso en nuestro corazón. Amén. Poder compartir contigo. Aleluya. Hermana Flor, por favor. Amén, así es, ¿verdad? Y vamos a empezar entonces con nuestro primer versículo que dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, ¿verdad? Aquí Cristo nos da el ejemplo de un pobre judío. Nosotros decimos que era un judío, se cree que era un judío porque dice la Biblia que iba de Jerusalén a Jericó. Este era un camino que no venía en reversa, no venía de Jericó a Jerusalén, sino iba de Jerusalén a Jericó. Era un camino aproximadamente de 30 kilómetros de distancia. Pero a este hombre resulta de que unos bandidos lo tomaron en ese lugar, lo lastimaron, lo golpearon, unas versiones dicen lo dejaron desnudo, hermana Nikki, y lo dejaron botado a la orilla del camino. Lo más interesante es que en esta parábola el Señor Jesús usa unos personajes, y en ellos está un maestro de la ley y está un sacerdote levita, y está el buen samaritano, ¿verdad? Pero lo más interesante es que el maestro de la ley y el sacerdote levita pasan de largo, no toman en cuenta el ver que el hombre está lastimado, malherido y desnudo, tirado a la orilla del camino.
¿Por qué? Pensando en, oh, yo, el sacerdote, ¿verdad? Tengo que ir a oficiar y dije a tal hora y tengo que llegar a esa hora. El maestro de la ley, oh, yo dije que tengo un discipulado, podría ser, y tengo que ir a enseñar la palabra y yo no puedo entretenerme ahorita ayudando a este hombre porque yo tengo que ir a dar la palabra ya. Pero el buen samaritano dice que él se acercó a él, ¿verdad? Y así poco a poco vamos a ir viendo lo que este hombre hizo con este otro hombre que estaba tirado a la orilla del camino. Pero a mí lo que me llamaba la atención, hermana Nikki, es que dice que en este camino era un camino que iba de Jerusalén a Jericó. Entonces, Jerusalén sabemos que es la ciudad santa de Dios y Jericó era una ciudad pagana. Entonces, ¿qué hacía un hombre judío saliendo de la ciudad de Dios, una ciudad que estaba amurallada, para que los bandidos no entraran ni hicieran cosas malas adentro, ¿verdad? Saliendo de ciudad y yendo a una ciudad pagana. Eso hoy en día nos habla a nosotras como mujeres, y también si hay algún siervo viendo por misericordia, algún varón de Dios, que él iba saliendo de lo que era lo de Dios para irse al mundo. Y él había, por haber tomado ese camino que no era el correcto, le había pasado lo que le había pasado. Estoy casi segura, y como dice mi pastor, se vale pensar en voz alta, ¿verdad? Que aquellos dos hombres, el levita y el maestro de la ley, han de haber pensado, bueno, él se salió de la ciudad santa, Jerusalén, donde estaba resguardado por las murallas, y decidió irse a la ciudad pagana. Él se buscó esto. No fueron movidos a misericordia, no fueron movidos por la bondad de Dios a este hombre, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta cómo Dios nos habla a nosotras mujeres. No importa qué aquella persona o aquella hermana haya pasado y por lo cual tal vez hoy esté tirada a la orilla del camino. Nosotros necesitamos ser llenos de la bondad de Dios y ir hacia esa persona y verla en la necesidad. No solamente se trata, es importante llevar la palabra de Dios, es importante oficiar como sacerdotes a los hermanos varones y a las mujeres como ayudas idóneas, pero más que todo es tener el corazón de Dios como Jesucristo lo mostraba y llegar hacia aquellas personas que están tiradas por alguna razón, tal vez una mala decisión que tomaron, pero no nos toca a nosotros venir y decir, bueno, él se lo buscó, sino lo que nos toca a nosotros es ayudar en la bondad de Dios a aquel que está en el camino por alguna mala decisión que haya tomado. Exactamente, fíjese que bien interesante lo que usted nos comparte, porque lamentablemente lo que más accionamos nosotros es a comportarnos como lo hizo el levita y el sacerdote, ¿verdad? Cuando vemos aquella situación que los está dejando tirados o que los está arrastrando, los está envolviendo en algunas situaciones que en un momento se ha de haber visto este forastero, le puse yo al que estaba ahí tirado, involucrado. Así es. Y entonces lo que nosotros más bien nos hemos comportado como ellos. No hemos tomado la acción del samaritano. ¿Por qué digo nos hemos comportado? Y tal vez puedan decir en este momento, hermana, usted no sabe, yo estaba orando con eso. Porque primero, cuando miramos aquello, lo primero, la expresión es, y era, y era un líder, y era alguien de la alabanza, y cómo va a ser eso, que se salió de Jerusalén para ir a Jericó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Desde el momento que nosotros hacemos esa acción, nos estamos comportando como el sacerdote, como el levita. Así es. No como accionó el buen samaritano. Por eso es que yo me atrevo a explicarlo de esta manera, porque es la acción que tomamos. Pero si nosotros miramos a aquella persona, aquel líder, aquel tirado ahí arrastrado, y venimos y nos acercamos, como hizo el buen samaritano, sin decir, ¿cómo?, sino que con amor. Aleluya. Ahí definitivamente ya estamos haciendo ese accionar de la bondad para de aquí para allá. Amén. Entonces, exactamente, entonces eso es bien importante, hermana Flor, ¿verdad? Que ahora ya no nos extrañemos, porque si el Señor nos permite a nosotros no salirnos de la Jerusalén, si el Señor nos cuida, nos resguarda en el momento de aquella tentación de dar un paso para afuera, demos gloria a Dios y comportémonos como ese buen samaritano al ver nosotros esas cosas. Pero muchas veces, si somos crueles con el esposo, hermana, en alguna X situación, definitivamente vamos a ser crueles
con aquellos que miramos ahí Así tirados, es. con aquellos que el enemigo los ha golpeado, porque ahí dice, o lo ha desnudado. Sí. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo ahora que nosotros, el Señor nos está entonces diciendo, hoy ya no hagas, ay, ¿cómo es eso? Ay, no puede ser, pero si se miraba bien santo. No, hoy el Señor nos está diciendo, actúa como el buen samaritano. Amén, gloria a Dios. Actúa de verdad, de corazón, de lo profundo, como el buen samaritano. Así Por eso era que al principio yo les decía, hermana, de que íbamos a ver la diferencia de lo que es la bondad, que no es de estar regalando, estar donando. Hay que hacerlo, porque por favor no se vaya a malinterpretar. Donemos a donde hay la necesidad y todo. Pero hoy miremoslo más a lo profundo, más a lo espiritual. Así es. Como hijos de Dios que somos. Eso es muy importante. Amén, amén. Hermana Flor, por favor. Así es, ¿verdad? Y es que la Biblia nos dice, hermana Nikki, que el verdadero hijo de Dios tiene grabada o escrita en su corazón la ley del amor. Y la bondad Exacto. no se puede dar sin amor, ¿verdad? Y el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, habita en nosotros. Entonces, si habita el Espíritu de Cristo, debemos de tener la imagen de Cristo Exacto. renovada cada día en nuestra alma. Y es por eso que la bondad se debe de manifestar de una manera horizontal. La recibimos verticalmente, es como un canal, ¿verdad? Mi esposo trabaja muchas veces en lo que es la plomería, se llama, ¿no? Y a veces él usa esos codos para adjuntar dos pipas que hayan, y cuando se adjuntan esas dos pipas por medio de un codo, así es un codo lo que nosotros debemos de ser. Debemos de recibir por arriba de una manera vertical la bondad de Dios, y debemos sacarla por el otro lado que está dobladito, porque es como una L, hacia canal de bendición horizontalmente, la bondad de Dios hacia los demás. Y como decía mi hermana Nikki, no se trata de traer regalos, de traer dinero, porque a veces también queremos bendecir a los demás con dinero, y no estamos diciendo que eso sea malo, pero sino también qué hay en nuestro corazón cuando vemos una situación de un hermano que se ha tropezado en el caminar con el Señor y se ha caído. ¿Usamos nuestro pie para apacharlo más y dejarlo ahí botado? ¿O lo ignoramos como hicieron estos dos hombres? ¿O realmente accionamos y vamos a Él y vemos cómo le podemos ayudar sin asombrarnos? ¿Sabes por qué, mi amada hermana? Porque mi Señor Jesucristo, cuando nos encontró a ti y a mí, Él no se asombró de dónde estábamos. Exactamente. Él simplemente, como el buen samaritano, llegó hacia nosotros y Él nos tendió la mano para ayudarnos a salir de aquella situación. Entonces, ese mismo ejemplo, y por el agradecimiento que debemos tener a nuestro Señor Jesucristo, debemos nosotros hacerlo con nuestros hermanos que por alguna, ya sea X, Y o Z razón, se han caído y están botados a la orilla del camino en el cual todos vamos caminando. Así es. ¿Sabe por qué? Porque dice que la bondad es una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otros. Amén. Por eso es de que nosotros estamos hoy compartiendo esto tan hermoso que es lo que es la bondad, ¿verdad? Que nosotros podamos estar de verdad aplicando Así es. la palabra en la vida. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, no nos comportamos, decimos que amamos, pero no nos comportamos cuando llega una situación así que agraviante, tal vez una situación que pueda dar vergüenza o algo, no nos comportamos como este buen samaritano. Sí. ¿Verdad? Usted, bonito ejemplo el que puso, como el Señor sin ver nos agarró y nos tomó. Y yo sé que pueden decir, bueno, pero es Dios, pero somos hijos de Dios. Y tal como es el Padre, son los hijos. Amén, aleluya. Porque entonces, ¿qué enseñanza se nos dio en la casa del Padre? Así es. A nosotros se nos dio en la casa del Padre buena enseñanza, traemos buena estructura interna. Entonces es importante de que nosotros estemos actuando de esa manera. Y bien bonito porque estamos viendo que en estas tiene unos puntos, Así ¿verdad? es. Y dice que vino y se acercó a él, Así el es. buen samaritano. No solo lo vio de lejos, muchas veces miramos de lejos y miramos de lejos solo para juzgar, hermana Flor, ¿verdad? Ay, ese de plano ya anda en pecado, mírenle la mirada cómo hace, miren cómo miran las mujeres, miren cómo, o las mujeres, mira cómo anda vestida, mira cómo Sí, esto, es ¿verdad? O sea, pero no se acercan Sí. a ver por qué están así.
Dice que se acercó, y eso lo podemos ver allí siempre en Lucas 10:34, dice, se acercó. Dice, y después sigue narrando lo que hizo. Dice, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Pero miremos ese punto donde dice, se le acercó. No es bueno que miremos aquellas cosas de lejos, hermana. No. Que nos acerquemos para ver qué vamos a poder hacer. Si miramos de lejos, a veces ni miramos bien. Miramos todo borroso, ¿verdad? Entonces, no, que nos acerquemos de verdad, pero no por querer saber qué pasó. Porque también muchos, como dicen en Guatemala, noveleros, que solo se acercan a ver allá qué pasó. No, que nos acerquemos con esa bondad de querer hacer algo bueno, de dar una palabra de aliento, de una exhortación con amor. Amén, gloria Mira, a Dios. hermana, el Señor te ama, el Señor dice esto y esto, tené cuidado. Amén. Por eso mira dónde estás ahorita en este momento. Entonces, pero que nos acerquemos con eso, no solo para querer saber qué pasó, o ahí sí que enterarnos del chisme, ¿verdad? Y ya venir y compartirlo por otro lado, porque ahí sí somos bien horizontales, ¿verdad? Para platicar qué pasó. No, en la bondad del Señor. Amén. Eso es bien, bien importante para que podamos estar preparados, hermana, porque hablamos, es que amamos, pero cuando llegan los momentos cruciales de situaciones así, ya no amamos, no sé por qué, ya solo hacemos así, ¿verdad? Y de lejitos te veo porque no va a hacer que me contamine. ¿Qué pasó? Y después que decíamos y abrazarnos y qué bueno eres y te amamos, mira, es que el Señor te usa, es que acordémonos que el enemigo viene por los está usando más el Señor. Así es. Entonces tengamos cuidado. Y si porque no pudo decir no me salgo de Jerusalén y doy un pasito para cruzar al Jericó, le pasó, oremos y miremos que, pero acerquémonos con bondad. Ese es el mensaje de este punto, acercarse con bondad. Amén. No acercarse por querer saber. Si se va a hacer de esa forma, mejor no lo Amén, hagamos. amén. ¿Verdad? Porque dice que se acercó, pero con bondad, el buen samaritano. Pues los otros, qué bueno que no se acercaron por un lado, porque hubiera sido solo por curiosidad. Hermana Flor, por favor. Así es, ¿verdad? Y en esta historia nosotros podemos recordarnos que entre los judíos y los samaritanos no había una relación de ninguna clase, ¿verdad? Ellos se veían como enemigos. ¿Y por qué? Porque los judíos se creían descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza mezclada cuyo origen se debió al casamiento de judíos del norte con gente de otros pueblos después del exilio de Israel. Así que un samaritano no podía tener relación con un judío. Más bien los judíos los creían que estaban llenos de demonios. En Juan 8:48 los judíos le dijeron a Jesús, a mi Señor Jesucristo, le dijeron, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? O sea, ellos creían que los samaritanos tenían un demonio. Mas, sin embargo, en esta parábola Jesucristo nos enseña cómo aquellos que los judíos creían que tenían un demonio y que los rechazaban y los hacían a un lado, tenían prejuicios en contra de ellos. Esta es la persona que viene y se acerca a aquel hombre que venía de Jerusalén, que se creía que era judío y estaba botado en el camino, ¿verdad? O sea, esta persona no pensó como la samaritana cuando le dice a mi Señor Jesucristo en Juan 4, le dice, pero ¿qué tengo que ver yo siendo samaritana con un judío como tú? Él no pensó de esa manera. Él dijo, bueno, sí es cierto, yo soy samaritano, he sido despreciado por los judíos, pero yo tengo que ir a ese hombre porque está mal herido y va a morir ahí. Necesita de mi ayuda. Y fue y decidió ayudarlo, levantarlo de ahí de donde estaba, buscar algo para que el hombre no estuviera en la situación que estaba, ¿verdad? Y así mismo también nosotros debemos, como decía hermana Nikki, acercarnos a aquella persona sin prejuicios, sin pensar nomás solo porque quiero ir a saber qué le está sucediendo, sino por ver qué puedo hacer yo por esa persona. Este samaritano no se acercó porque, wow, era una como de aquellas revistas extra, ¿va? Donde aparecen aquellas noticias de que todo mundo quiere saber. No, este samaritano se acercó con la intención de ayudar. ¿Por qué? Porque había bondad en su corazón. Exactamente, esa es la intención con la que nosotros, hermana Flor, y tú, amada hermana, amén, o siervo, aleluya, que estás viendo, es que nos acerquemos con la intención de ayudar. Amén. No de querer saber, sino de
aplicar esta palabra que estamos compartiendo Amén, hoy amén. de Lucas 10, 33 y 34, de poder nosotros accionar como este buen samaritano, como lo que nos narraba hermana Flor, ¿verdad? Que él no vio de que si se podían juntar o no se podían juntar. Así es. Pero ojo, no nos confundamos en esto, Amén. porque ya hablando de juntar o no juntar, se puede decir, bueno, entonces me puedo juntar con mis vecinos. No, estamos hablando de aquel que estaba en Jerusalén Así es. y que se salió para ir a Jericó. Así Esa es diferencia. ¿Qué quiere decir? De aquel que está perseverando y que pudo decir no pudo decir no a las tentaciones. Amén, aleluya. Y dio un paso fuera de Jerusalén Amén. y todo lo que le pasó, ¿verdad? Amén. Entonces, que a ellos ahora nosotros podamos acercarnos sin estar con esas curiosidades, sin estar, perdón por la palabra que voy a decir, con esas morbosidades de ver qué te pasó. Así No, es. sino de hacer la acción de la bondad, Aleluya. la acción del amor de Dios, Amén. la acción de bendecir, como decía hermana Flor, no de ponerle el pie encima y machucarle más o de menospreciar, no. La acción de amar, la acción de pensar en que se tienen que restaurar. ¿Por qué? Gloria Porque a la Dios. palabra es clara y dice que el que cae delante de Dios cae y delante de Dios se levanta. Aleluya. Nuestro deber como hija de Dios y por lo que el Señor ha sido bueno con nosotros, ha demostrado su bondad con nosotros, poder de verdad ser ese canal nosotros, también de extender la mano y de Amén. ser bondadosos. Me disgustó el ejemplo que usted daba de esa conexión de ese codo para las pipas que decía, porque después va más presión también. Así Pero es. también está otro ejemplo bien lindo, cuando está lloviendo, que todo el agua cae sobre la casa y ahí se va en un canal Así es. para que se pueda hacer. Y ese canal corre todo para abajo para regarlo todo en la tierra. Qué importante es, porque Así es. recordémonos de que nosotros somos una tierra que tiene que ser fructífera, porque así nos declara la palabra. Y esa agua se tiene que extender para todos aquellos en la bondad y en el amor de Dios. Que el Amén. Señor a través de esta palabra pueda hacer lo que nosotros hemos anhelado en nuestro corazón, de verdad ser mujeres bondadosas, principiando en nuestro hogar. Que Dios te bendiga.